Muy buenos días. No hay mejor manera de empezar una semana que empezarla de rodillas delante de Dios. Señor, yo te doy gracias. Gracias por esta oportunidad de orar, de entrar delante de ti, Señor, y saber que tú nos escuchas. Saber que tú estás ahí esperándonos, Señor. Saber que tú escuchas la oración de aquel que te busca con corazón sincero. Saber que tú tienes las respuestas, todas las respuestas que necesitamos para esta semana y para este día. Señor, hoy ponemos nuestra confianza en ti. Y tu palabra dice que el que pone su confianza en ti no será defraudado. Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces al que amaneció alegre, al que amaneció preocupado, al que amaneció destruido, Señor. Señor, y tú tienes el poder de levantar hasta el que no tiene fuerzas. Y hoy te pido en el nombre de Jesús, levántalo. Levántalo. En el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 28. Dice, el malvado huye aunque nadie le persigue, pero el justo vive confiado como un león. El malvado es aquel que ha dado la espalda a Dios. Está a cargo de Satanás. Y Satanás es un ladrón, un mentiroso, que vino a destruir. Por eso el malvado está sin paz, huyendo. Pero el que confía en el Señor, el justo, está protegido por aquel que todo lo puede y gobierna todo el universo. Qué tremendo. Que realmente Dios nos encuentre en esa condición, siendo justos justificados por Él, por su misericordia y gracia. El que amasa riquezas mediante la usura, las acumula para el que se compadece de los pobres. Es una palabra fuerte. La usura, el ganar dinero a cuesta de muy altos intereses de los necesitados, trae maldición. Dice, las acumula para el que se compadece de los pobres. O sea, al final, lo que el usurero junta no va a permanecer en su casa. Va a ir a la casa de aquel que bendice a los pobres, que ayuda, que siembra. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. A mí me parece una palabra tan clave, tan poderosa. Tantas veces en la vida la gente me ha preguntado, ¿por qué no se escucha mi oración? Y esta es una de las respuestas de la Biblia, que Dios hasta aborrece la oración de aquel que no quiere obedecerle. O sea, Dios es íntegro, es una cosa. Si nosotros queremos caminar en contra de Él neciamente, pero queremos que Él nos haga favores, Dios no es prostituta. El que quiere venir a Dios tiene que humillarse, reconocerlo y obedecerlo, y puede esperar todas las respuestas a sus oraciones. El que lleva a los justos por el mal camino caerá en su propia trampa, pero los íntegros heredarán el bien. O sea, el que viene con un corazón limpio delante de Dios, un corazón sincero delante de Dios, puede esperar respuesta a sus oraciones. Cuando los justos triunfan, se hace gran fiesta, y cuando los impíos se imponen, todo el mundo se esconde. Y esta es una palabra clave para que nuestras oraciones sean escuchadas. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera. O sea, ese es
Dios aborrece la oración del que encubre su pecado. Pero dice, quien los confiesa y lo deja, halla perdón. La otra traducción dice, alcanzará misericordia. Dios le va a dar misericordia, le va a perdonar, le va a liberar y va a empezar una vida en bendición. Dice, dichoso el que siempre teme al Señor. O sea, es bendecido el que teme al Señor, que obedece al Señor. Pero el obstinado, el orgulloso, caerá en la desgracia. Hay muchos que no entienden que el orgullo impide la respuesta a toda oración. Porque el que es orgulloso tiene a Dios como enemigo. Porque la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Si tú eres orgulloso, tenés que saber que Dios no está contigo, está en tu contra. Y no vas a poder ganarle. Así que mejor humíllate. Humíllate delante de Él. El que es honrado se mantendrá a salvo. El de caminos perversos caerá en la fosa. El que trabaja la tierra tendrá abundante comida, y el que sueña despierto solo abundará en pobreza. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Qué tremendo. El hombre fiel, el que es fiel a Dios, el que es sabio, el que camina con Dios. No es correcto mostrarse parcial con nadie. Hay quienes pecan hasta por un mendrugo de pan. Yo creo que es tan importante ser íntegro. No dejarse presionar. Siempre tenemos que tener en el ojo la palabra de Dios y a Dios. Que no sea personas que nos hagan decidir mal. Que mantengamos firme la postura que va conforme a la palabra de Dios. Aunque a veces eso nos cueste, amigos. Aunque eso a veces nos haga sufrir. Pero al final Dios va a respaldar la justicia. El que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. No ser ambicioso, sino poner toda nuestra confianza en el Señor. Eso trae bendición, no ser ambicioso. Necio es el que confía en sí mismo. No confíes en ti mismo, eso es orgullo. Confía en el Señor y Él hará, dice la palabra. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. El que le niega su ayuda será maldecido. Yo creo que hay varias claves para una vida en victoria aquí. El primer punto que me parece tan tremendo es que el justo vive seguro, vive confiado. El que camina con Dios puede vivir tranquilo en medio de un mundo difícil. Y que Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer. O sea, si muchas veces nos hemos preguntado por qué no hay respuesta, deberíamos revisar si no es este el problema. Y cambiar de actitud y obedecer al Señor. Porque si Dios resiste al que no quiere obedecer, sabemos que Dios sí va a responder al que sí quiere obedecer. Y si queremos heredar el bien, tenemos que ser íntegros. Verso 10. Y si hemos pecado, no encubramos el pecado, sino confesémoslo. Porque el que encubre jamás prospera, pero el que lo confiesa halla perdón y bendición. Y ser fiel, porque el hombre fiel recibe muchas bendiciones. Señor, yo te pido que tú nos des eso. Que estas palabras realmente pueden caer en nuestro corazón y traer fruto.
Señor, cuántas veces nuestras oraciones fueron truncadas por nuestra falta de obediencia a ti. Yo te pido que tú nos perdones. Señor, me tiene tanta luz ese versículo, que tú no escuchas la oración de aquel que no quiere obedecer. Señor, tú no te dejas manipular. Enséñanos a ir a la palabra y a obedecerte, Señor. La obediencia es la palanca a la bendición, Señor. La fidelidad, la integridad. Señor, enséñanos. Apártanos del mal, Señor. Danos la humildad para confesar todos nuestros pecados y ser libres. Y alcanzar el perdón y la bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día de victoria. Tómalo.